Buenas noches. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra en estos momentos en la ciudad de Boston, Estados Unidos, para hablar ante los alumnos de la Universidad de Harvard en su última actividad de la visita de 5 días a los Estados Unidos. De mi persona ya casi no debería hablar de muchas cosas porque las explicito muy bien. Una corrección, Eva Perón desgraciadamente nunca llegó a ser presidenta de los argentinos, ni siquiera vicepresidenta, y realmente lo hubiera merecido, y mucho más que yo, por cierto. Y en segundo lugar, algo que me encantó, pero que no es cierto, me dijo que había nacido en el 64, sería mucho más joven, nací en realidad en 1953, tengo 59 años y el próximo 19 de febrero voy a cumplir 60 años. Me hubiera encantado que hubiera tenido razón de haber nacido. Bueno, estamos muy bien entonces. Realmente muchas gracias en cuanto a las definiciones o a las afirmaciones acerca de lo que ha sido el gobierno o el proceso político iniciado a partir del 25 de mayo del año 2003, en el cual Néstor Kirchner llegó con el 22% de los votos a la República Argentina como presidente en un momento muy grave, de grave crisis institucional, luego del default más importante del que se tenga memoria hasta ahora, ¿no? Porque lo que parecía una cosa impresionante de la Argentina, un default de 160.000 millones de dólares, teniendo en cuenta algunas cuestiones que hoy están sucediendo en los países de la eurozona, tal vez desgraciadamente no seamos dentro de muy poco el default más importante de la historia. Lo cierto es que pudimos remontar toda esa etapa tan terrible de los argentinos que significó la implosión del sistema institucional, que un presidente debiera renunciar antes de tiempo, con represión en la Plaza de Mayo y en otras ciudades del interior del país, con más de 30 muertos, que se sumaron a las innumerables tragedias que vivió la República Argentina. Usted mencionó muy al pasar el tema de derechos humanos, ha sido una de las políticas fundamentales de nuestro gobierno, luego de una dictadura como la que vivió el país a partir del 24 de marzo de 1976. Políticas que, por cierto, han generado, y obviamente al afectar a sectores que creían que podían haber estado libres y por lo tanto impunes de los crímenes cometidos durante la dictadura, con miles de desaparecidos, niños incluidos, obviamente más que polémicas genera resistencias. El también redistribuir el ingreso, pese a que el crecimiento ha sido exponencial para todos los sectores, porque en realidad usted mencionaba un crecimiento económico muy importante, que es el más importante de los 200 años de historia argentina, que ahora, obviamente, producto de la crisis mundial, ha descendido. En los últimos 12 meses hemos pasado del 8,9 del 2011 a un 4,8 y a un 2,5 en los primeros 7 meses del año, pero que realmente, bueno, nos lleva a pensar, más que en los éxitos que hemos tenido, en cuál es la situación. A mí me gustaría mucho hablar, sinceramente, ayer presenté la Cátedra Argentina en Georgetown, hablamos largamente de la Argentina, y la verdad es que me gustaría, además de hablar de la Argentina, hablar de lo que está pasando en el mundo, de lo que es la crisis mundial, de lo que es la crisis global, con la que me tocó intervenir el día martes en Naciones Unidas, y también con lo que yo creo que ha pasado de ser una crisis económica para convertirse decididamente en una crisis de carácter político. Y también una tesis de un mundo diferente en el que vamos a vivir y en el que yo creo que ha comenzado una nueva etapa civilizatoria. ¿Por qué digo una nueva etapa civilizatoria? Los conflictos que se produjeron durante los siglos XIX y XX fueron esencialmente entre países o lo que podríamos denominar el mundo de cultura greco-romana, de raíces occidentales. Conflictos durante el siglo XIX que provocaron independencias de colonias, el caso de este país tal vez un poco antes, pero prácticamente sobre el siglo XIX, la mayor parte de los países de Latinoamérica también. Luego, durante la década durante el siglo XX, la independencia de los países africanos, pero en realidad se dio todo bajo una
cultura o una concepción, una cosmovisión que venía de la cultura greco-romana. A partir de los hechos que marcaron también un hito y que yo defino como un corte de época, como fue el atentado sobre las Torres Gemelas, somos junto con Estados Unidos los únicos dos países que sufrimos atentados terroristas en nuestros propios territorios. Creo que se marca también una nueva etapa en la cual ya no resolveremos los conflictos únicamente desde una misma visión o desde una misma cosmovisión, sino que vamos a tener que enfrentar una gran apertura por parte de nuestras mentes, de nuestras culturas, para poder afrontar con éxito los desafíos y la resolución de conflictos tal vez más graves de los que vivimos durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Quiero referirme en primer término a la crisis. ¿Por qué digo que ha devenido en crisis política? Si uno recuerda el 2008, y yo lo recuerdo muy bien porque estábamos también aquí en Nueva York con la caída de Lehman Brothers, la primera percepción que todos tuvimos acerca de la crisis fue que esta había sobrevenido porque los pobres no habían podido pagar sus hipotecas, se habían hecho hipotecas sobre hipotecas, la subprime parecía ser la razón de la explosión, Fannie Mae, etcétera, etcétera. Al poco tiempo advertimos que el problema no era que los pobres habían dejado de pagar las hipotecas, sino que los bancos de inversión que administraban los recursos de los sectores más ricos de la sociedad habían construido una serie de derivados económicos que finalmente fueron desplomando varias instituciones bancarias, sin olvidar, por supuesto, algunos casos excepcionales como Madoff, típico ejemplo de lo que constituyó y de lo que constituye todavía el eje de la crisis y que creo que es precisamente el de haber pasado de una economía de producción, donde el dinero se reproducía a través de la producción de bienes o servicios, a creer que el dinero podía reproducirse únicamente a través del dinero mismo, contraviniendo las más elementales normas del capitalismo, además, basados esencialmente en la articulación entre capital y trabajo y la generación de riqueza. Cuando comenzamos a remontar la crisis del 2008, en el 2009 Argentina creció apenas a un 0,9%, casi nada prácticamente, tuvimos un repunte de la economía mundial. Argentina volvió a crecer muy bien en el 2010 a 9,2% y el año pasado un 8,9%, hasta que finalmente apareció el otro segundo problema, el de la eurozona, que es la aparición nada más ni nada menos, no ya de las familias endeudadas, no ya de las economías nacionales paralizadas, sino del endeudamiento de los países, relación PBI-deuda, algo que nosotros conocemos muy bien. Cuando Argentina cae en default, la relación entre Producto Bruto y deuda era del 160% de deuda sobre su PBI. Esto ha ocasionado en la eurozona, en España, en Portugal, en Grecia, en fin, y no sabemos en qué países más, una verdadera crisis de deuda soberana, sumado también al hecho no solamente de la imposibilidad de los estados nacionales de seguir inyectando dinero a sus economías, sino que también el fuerte endeudamiento de las familias constituye también un fuerte freno a la economía. Deviene entonces lo que yo denomino ya no crisis económica, ustedes saben que Argentina es también miembro del G20, sino deviene en una crisis política, porque en definitiva, luego de ya más de 4 años sin encontrar la luz del túnel, cuando una situación económica no encuentra una respuesta, deja de ser un problema económico para convertirse en un problema político, por una razón muy sencilla. Los problemas económicos siempre fueron resueltos y encarados desde teorías, desde ideas y desde fundamentalmente concepciones políticas que orientaron y encauzaron conflictividades, porque en definitiva la economía es conflicto también de intereses, y le dieron un sesgo que podrá denominarse positivo o negativo para algunos, pero le dieron un cauce a la situación. Hoy estamos viendo una verdadera contradicción entre países desarrollados y países emergentes, contradicción bastante injusta, por cierto, y aquí quiero hacerme cargo como país emergente un poco de la representación de los países emergentes, porque hemos sido precisamente los países emergentes los que hemos sostenido
la actividad económica mundial, el crecimiento de la economía mundial durante la última década. Las economías de los países desarrollados crecieron muy poco y fueron precisamente los países emergentes los que sostuvimos el crecimiento. A partir de esta crisis, nosotros, los países emergentes, y creo en esto interpretar a varios de mis colegas, sentimos que ante la imposibilidad de articular nuevas ideas, de articular nuevas salidas, los países desarrollados tienden a trasladar sus crisis a los países emergentes, sin advertir que precisamente somos los países emergentes los que podemos volver a reimpulsar la economía por una razón muy sencilla, porque tenemos un muy bajo nivel de endeudamiento en relación con nuestro PBI, porque todavía tenemos millones de compatriotas que incluir y por lo tanto que pueden consumir y activar la rueda del consumo, porque además el nivel de endeudamiento de las familias de los países emergentes es notariamente más reducido que el de los países desarrollados. Por lo tanto, concebir como medidas proteccionistas las medidas de defensa que se hacen desde los países emergentes constituye, a nuestro criterio, un grave error. Creemos entonces que lo importante sería replantearse que los instrumentos con los cuales hoy contamos, que son fundamentalmente los instrumentos o los organismos multilaterales, que normalmente son en los cuales los países delegamos representaciones, sea Naciones Unidas para la conflictividad política, sea el Fondo Monetario Internacional para la Administración de las Finanzas del Mundo, sea Organización Mundial del Comercio para todo lo que hace a conflictividad comercial, evidentemente no están dando resultados. No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Ayer alguien recordaba en Georgetown el tema de la década perdida, y recordaba los bonos Brady en la década 80. Y yo me permití una pequeña corrección. En realidad fue década perdida para América Latina, pero para los que tuvieron los bonos Brady no fue ninguna pérdida, al contrario, fue un excelente negocio que terminó hundiendo a las economías latinoamericanas con un peso de deuda externa que sobrevino durante toda la década de los 90. En el caso de la Argentina se incrementó producto de la aplicación de la teoría de la convertibilidad en términos exponenciales. Para los que no, yo creo que todos lo conocen, pero la teoría de la convertibilidad, impulsada por el doctor Domingo Cavallo, tengo entendido que ha dado clases aquí en Harvard, consistía básicamente en concebir que un peso era igual a un dólar. Yo no soy economista, ni he estudiado en Harvard, ni voy a dar clases en Harvard, pero me doy cuenta rápidamente cuando miro a Estados Unidos y miro a mi país y comprendo que una moneda representa el tamaño, la unidad monetaria de un país representa el tamaño de la economía de un país, que obviamente un peso jamás podía valer un dólar, aquí algo estaba fallando. Pero para sostener esta ficción durante 10 años se produjo la descapitalización de la Argentina a través de la política de privatizaciones, impulsada fundamentalmente por lo que se denominó el consenso de Washington, que no fue solamente en la Argentina, sino en toda la región, pero en la Argentina realmente se tuvo al mejor alumno, a punto tal que el Fondo Monetario Internacional lo invitaba a sus asambleas para que explicara el milagro argentino. El milagro argentino no era tal, el milagro argentino era deshacerse de los activos, un fuerte endeudamiento para sostener la deuda en un mundo que pagaba una tasa del 2% aproximadamente por dólares. La Argentina llegó a pagar un 15%, un 16%, y así, bueno, sobrevino el endeudamiento que finalmente implosiona durante el gobierno de la Alianza en el 2001. Y luego viene medidas que algunas son consideradas polémicas, pero realmente si uno las mira desde la perspectiva y desde la más lógica y cruda doctrina capitalista, verá que son absolutamente lógicas. Todavía seguimos siendo muy criticados por los fondos buitres aquí en Estados Unidos, que activan fuertemente con un gran lobby sobre el Parlamento norteamericano. Argentina reestructuró su deuda en un 94%. En la primera etapa lo hizo durante la gestión del presidente Kirchner, año 2005, y en la segunda etapa lo hizo durante mi gobierno. ¿Cuál fue la base de la teoría? Bueno, cuando uno en un régimen capitalista va a un banco
y coloca sus fondos y en ese banco le dan un 20% de intereses y en el resto de los bancos pagan el 2%, uno debe saber que es muy probable que ese banco pueda en algún momento no devolverle los fondos, porque si todo el mundo paga el 2% y en algún lugar te pagan el 20%, está claro que hay una teoría del riesgo que uno asume frente a una rentabilidad que es excesiva y que no se condice con la rentabilidad que dan otras instituciones. Algo muy parecido, casi exacto, pasó con la República Argentina. ¿Cuál fue entonces la postura de la Argentina? Que el riesgo debía ser asumido por las dos partes. Por la parte de las autoridades argentinas, que deberían hacerse cargo, obviamente, de la deuda. Algunos decían que no había que pagar absolutamente nada, nosotros decíamos que esto era absurdo. Y también por parte de quienes fueron tomadores de esa, o colocadores de esos dineros, y que yo creo que además en su gran mayoría, luego a través de la maniobra del megacanje y del blindaje, pudieron sacarlos de la Argentina 3 meses apenas antes de que se desplomara la Argentina. Realmente, inclusive cuando fue la segunda reestructuración, que nuestro ministro de Economía debió recorrer muchos pueblitos de Italia, porque en realidad en la primera reestructuración prácticamente no ingresaron ni Japón ni Italia. Esto significaba que, por ejemplo, era imposible viajar a Italia. En la segunda reestructuración encaramos, creo que con mucha eficiencia por parte del Ministerio de Economía, la renegociación y se tuvo que recorrer ciudad por ciudad en Italia. ¿Por qué? Porque los bancos italianos habían colocado los bonos de la deuda que sabían que iban a ser defaulteados en los jubilados, con lo cual había una gran dispersión, una gran fragmentación de la deuda, a punto tal que estuvieron durante varios meses recorriendo Italia. Finalmente pudo reestructurarse, quedó muy poquita gente afuera, y finalmente después de muchos años pudo regresar en visita oficial a la República de Italia un presidente argentino, en este caso una presidenta. No es un tema menor Italia para los argentinos, como tampoco lo es España. Ustedes saben que la comunidad, si bien somos muy cosmopolitas, como acaba de decir, digamos que la mayoría somos hijos de españoles y de italianos, más allá de que de todas las comunidades. De hecho, quien les habla es nieta de 3 abuelos españoles. La historia de la reestructuración de la deuda, la historia del crecimiento y el desarrollo de la economía en el crecimiento más grande de los últimos 200 años, la generación de más de 5 millones y medio de puestos de trabajo. Usted definió como polémica también lo que fue la recuperación de la administración de los recursos de los trabajadores en las famosas AFJP, que también habían sido privatizadas durante la década de los 90. Prácticamente, desde que nosotros hemos retomado la administración de los recursos de los trabajadores, el Fondo de Sustentabilidad de Garantía ha crecido exponencialmente. Recibimos aproximadamente 98.000 millones de pesos y hoy estamos arriba de los 200.000 millones de pesos del año 2009 a la fecha en que nos hicimos cargo de esa administración. Durante los años que fueron casi 10, 12 años que estuvieron a cargo de la parte privada, la administración de los recursos de los trabajadores, prácticamente hubo muy poco crecimiento, y lo que sí hubo un gran crecimiento en el cobro de las comisiones que cobraban las administradoras de pensión por administrar los recursos de los trabajadores, con un agravante. Al momento en que decidimos recuperar la administración de las AFJP, el 65% de las jubilaciones en la República Argentina eran pagadas por el Estado Nacional. ¿Se entiende? Se habían quedado con la crema del negocio y el 65% de los jubilados cobraban de parte del Estado, en tanto que solamente los jubilados de muy altos ingresos cobraban de las AFJP. Se dictó además una moratoria que permitió incorporar y duplicar la cantidad de jubilados incorporados al sistema previsional, de modo tal de que hoy la Argentina tiene la mayor cobertura de toda Latinoamérica en materia previsional.
el 87% de las personas en la Argentina en condiciones de acceder a un beneficio jubilatorio o previsional tienen ese beneficio jubilatorio y previsional. Y el salario o el ingreso previsional pasó de 150 pesos a 1.000, a ver, alguien que me ayude de mi equipo, secretario legal y técnico, que ahora me fallan los números a esta hora de la noche, pero hemos aumentado más del 1.300%. Hoy la jubilación mínima está en 1.800, 2.000, hemos llegado ya a 1.000, va a llegar a 2.200 ahora, perfecto. Como verán, también generamos, a partir de poder contar con los recursos de los trabajadores, el programa de inclusión social que Bernardo Klinsberg, un cientista social que muchos de ustedes conocerán y habrán estudiado por sus libros, uno de los hombres más prominentes de la Organización de Naciones Unidas, ha catalogado como el programa de inclusión social más importante de Latinoamérica. 1.2 del PBI está destinado a la asignación universal por hijo, que se destina a aquellas familias que tienen hasta 5 hijos y que o bien no tienen trabajo o bien no llegan al salario mínimo vital y móvil al no estar registradas. Salario mínimo vital y móvil de nuestros trabajadores, que también es el salario más alto de América Latina, no solamente en términos nominales, sino en términos de paridad de poder adquisitivo comparado con el dólar. La disminución de la pobreza, la disminución de la indigencia, la igualación de derechos. Usted mencionó la amplitud de derechos que ha significado el matrimonio igualitario, un orgullo realmente, siendo el primer país en toda Latinoamérica que tiene esta verdadera ampliación de derechos, de la cual realmente me congratulo. Quiero decirle algo, fue la única ley que Kirchner votó como legislador. Él no era muy afecto a la legislatura, él era un hombre ejecutivo, pero cuando se trató en el Parlamento, él tuvo una gran actuación en el logro de ese matrimonio igualitario y trabajó denodadamente para que los que no tenían los mismos derechos que teníamos las mayorías también lo tuvieran. El planteo fue que no le estábamos quitando derechos a nadie, simplemente le estábamos dando derechos a otras personas que carecían de los derechos que ya teníamos la mayoría de los argentinos. Básico y fundamental. Esto también genera resistencia de ciertos sectores refractarios. Es imposible tener un proceso de la densidad y de la profundidad de las transformaciones que se han operado en la Argentina desde el año 2003 y no generar, obviamente, oposición o sectores que están en contra. Ni que hablar en materia de derechos humanos. Hasta el año 2003, quienes habían cometido delitos de lesa humanidad habían secuestrado, torturado y desaparecido. Gente que todavía aún no ha aparecido, seguían en libertad en mi país. Y no era solamente un problema de la Argentina. Yo recuerdo que me tocó acompañar a Kirchner a París en su primer viaje como presidente y nos recibió el presidente de Francia, Jacques Chirac, a quien nadie obviamente podrá catalogar como de izquierdista o un hombre conservador. Y me acuerdo que ni bien nos sentamos en su despacho del Eliseo, nos miró y lo primero que reclamó, mirándolo a Kirchner, dijo: la sociedad francesa no puede entender, no puede comprender que alguien que haya asesinado, se refería al caso del capitán Astiz, ustedes saben que tuvo una gran repercusión en Francia con motivo de la desaparición de 2 monjas francesas. Me tocó también estar en el Senado y recibir el mismo reclamo en el Senado francés. No puede entender la sociedad francesa que personas que hayan cometido estos delitos tan aberrantes estén no solamente en libertad y caminando en la calle, sino que además lo hagan en virtud de leyes dictadas por el Parlamento. Porque la impunidad siempre puede quedar una persona que comete un delito y la justicia no lo alcance.
pero cuando la justicia no lo alcanza, no porque el juez no lo descubrió, porque la policía no lo encontró, sino porque uno de los 3 poderes del Estado determina que no tiene ninguna culpa y que puede permanecer en libertad, realmente genera una sensación de vivir en un sistema predemocrático. Yo siempre digo que cuando desde un poder del Estado se establece una norma que permite delinquir libremente, estamos en una sociedad predemocrática y no en una sociedad democrática. Esto también, obviamente, genera resistencia por parte de sectores que, bueno, que apoyaron en su momento la dictadura militar o que tienen una visión acerca del rol que desempeñaron las dictaduras en América Latina diferente al que tenemos nosotros. Creo que no es polémica, es directamente una visión diferente acerca de lo que es la condición humana y en qué sociedad y en qué sistema queremos vivir. Y vinculado con esto, vinculado con los derechos humanos, yo hablaba el otro día también en Naciones Unidas cuando recordaba y volvía a condenar una vez más el salvaje asesinato del diplomático estadounidense en Libia, Christopher Stevens, solidarizándose con Estados Unidos y fundamentalmente con su familia. El tema de lo que yo denominaba esta nueva etapa civilizatoria y lo que es necesario comprender, la visión que debemos tener frente a los fenómenos que se están produciendo en el mundo y que muchas veces una percepción o una visión equivocada puede llevarnos a cometer errores. Cuando se produjo lo que algunos denominaron la primavera árabe y que yo creo que rápida, ligera y tal vez ingenuamente creyeron que se trataba de un deseo de occidentalización, por llamarlo de alguna forma, de los países de origen musulmán, los países árabes, en realidad estábamos ante una mala lectura de dichos acontecimientos. Yo creo sinceramente que una de las cosas que tenemos que comprender, y por eso hablo de esta nueva etapa civilizatoria, y lo repetí ayer en Georgetown, que así como ninguno de nosotros nunca va a querer ponerse un chador, yo por lo menos no pienso usar chador, ni tampoco caminar 2 pasos atrás de ningún hombre, y seguramente ninguno de ustedes usar turbante, debemos comprender que hay gente que sí quiere vivir de esa manera y no quiere ni vestirse ni hacer las cosas que nosotros hacemos porque tiene una cultura, una religión y una visión, una cosmovisión diferente del mundo. Digo esto porque esto va a ayudar mucho a comprender el mundo actual y bueno, lo que parecía una primavera árabe para algunos se convirtió en otoño y yo diría casi en invierno. Esto nos obliga a todos a tener una mirada lo más amplia posible, lo más desprovista de prejuicios y con el mayor grado de apertura posible. Sobre todo lo digo en estos ámbitos académicos donde obviamente podemos discutir, podemos debatir, podemos comparar lo que está pasando en el mundo y al mismo tiempo ver cómo podemos utilizar esto, no desde la visión, desde el choque de civilizaciones que nos proponía Samuel Huntington, tampoco como el final de la historia, que también otro catedrático creyó que significaba la caída del muro de Berlín y nos dimos cuenta que la historia no tiene final porque dialécticamente el final de la historia es una profunda contradicción, pero sí que esta suerte de nueva etapa civilizatoria pueda a nosotros ayudarnos a reformular pensamientos, a reformular teorías y fundamentalmente a adaptar instrumentos, y en eso somos grandes críticos nosotros de los organismos multilaterales, cómo están funcionando, porque yo creo que pueden crear conflictos dentro de nuestro propio espacio común, que es hoy los países que podemos decirnos herederos de la cultura greco-romana, y al mismo tiempo crear conflictividades con países que provienen de otro tipo de culturas. Y creo que la situación económica, además, va a tender a agravar esta cuestión. Cuando yo veo, por ejemplo, que suceden cosas en Estados Unidos que se ejecutan las hipotecas y la gente queda en la calle, los bancos
quedan con las casas vacías, la gente queda sin casa o sin trabajo, cuando veo que por allí se hace más hincapié en solucionar los problemas de los bancos antes que solucionar los problemas concretos de la sociedad, a través de programas que vuelvan a inyectar dinero en la economía real, en la economía concreta, para volver a activar la economía mundial, veo que estamos realmente equivocando el camino. Nosotros partimos de nuestra humilde experiencia. Cuando decidimos la asignación universal por hijo, no solamente nos movió una sensación de justicia y de equidad, sino también, además, de racionalidad económica. ¿Por qué? Porque los sectores de menores recursos, los sectores más vulnerables, son los que normalmente menos capacidad de ahorro tienen. Por lo tanto, todos los recursos que se colocan en los sectores más vulnerables, además de reducir la vulnerabilidad social y dar, en cierta manera, mayor equidad y mayor justicia, la equidad y la justicia sería que tuvieran trabajo y no necesitaran, por supuesto, ayuda del Estado, es que realmente estamos activando la economía a partir de ayudar a estos sectores. Si además vemos la formidable concentración de ingresos que se ha producido en las últimas décadas, aquí en Estados Unidos puede observarse claramente, un país en donde la clase media era la más amplia, el más amplio segmento. Hoy tenemos que el 1% de la población tiene el 25% prácticamente del PBI nacional y maneja casi el 40% de la economía nacional. La desigualdad también va creando sensaciones de injusticia, desigualdades que también se producen entre los países. Yo hablaba de esta conflictividad que se da ahora entre una suerte de guerra comercial y de monedas entre los países desarrollados y los países emergentes, que tiene que ser superada a través de no dobles estándares, sino de un equilibrio en serio en los comercios. Para darles un ejemplo, los paneles, el panel es un juicio que se organiza normalmente en la Organización Mundial de Comercio, en la OMC, contra prácticas que pueden ser catalogadas como proteccionistas. Cuando uno va a un panel de la OMC, un país emergente, de los 24 miembros, 22 pertenecen a países europeos que tienen subsidios agrícolas y proteccionismos y barreras pararancelarias desde hace muchísimo tiempo. Nuestro caso, la República Argentina, que ha sido acusada de prácticas proteccionistas. Nosotros hace décadas que no podemos ingresar carne argentina aquí a Estados Unidos, y lo es por razones fitosanitarias. Yo creo que no hace falta, usted mismo hablaba de la calidad de nuestros productos, así que me releva de la necesidad de explicar que en realidad estamos ante barreras proteccionistas, ante barreras pararancelarias que se dan en los países desarrollados también en relación a los países emergentes. Finalmente, decirles que este crecimiento que ha tenido toda la región de la América del Sur, donde se han incorporado millones, yo quiero hablar no solamente de la Argentina, quiero también hablar de otros países, quiero hablar de Brasil, nuestro principal socio, al que también necesitamos que le vaya muy bien. Parte de que le vaya bien a la Argentina depende de que le vaya bien a Brasil. Brasil tiene un importante superávit con Argentina, como Estados Unidos tiene un importante superávit con Argentina y con Brasil. El embajador Argüello es un fatigador incansable cuando trata precisamente de desmontar estos prejuicios y estas barreras que pueden existir en algunos segmentos institucionales de Estados Unidos. Estados Unidos tiene con nosotros un superávit, siendo deficitario su comercio exterior, tiene un superávit cercano a los 4.000 millones de dólares con la República Argentina y 8.000 millones de dólares aproximadamente con el Brasil. Pese a que su cuenta corriente es deficitaria, su balanza comercial también es deficitaria, pero es moneda de reserva, emite dólares, por lo cual su déficit puede ser ilimitado. El problema es que está creando, con una desvalorización del dólar, también una revalorización de las monedas,
Y hoy, en este mundo sin precios, a partir de que se ha perdido la noción de competitividad, porque en definitiva hay una gran guerra de precios, de monedas, etcétera, necesitamos imperiosamente restablecer instrumentos globales que no son los que hoy están. Porque está claro que el Fondo Monetario Internacional no tiene ninguna solución para administrar las finanzas. De hecho, no ha podido controlar las finanzas de las últimas décadas en todo el mundo. La Organización Mundial de Comercio tampoco ha podido finalizar las rondas de Doha porque finalmente no ha habido ningún tipo de acuerdo entre países emergentes y países desarrollados, porque los sacrificios que se nos exige a los países emergentes son muy superiores a lo que están dispuestos a dar en esa ronda de negociaciones los países desarrollados, y ni que hablar del Consejo de Seguridad. Y con el Consejo de Seguridad quiero terminar, porque precisamente la Argentina va a formar parte del Consejo de Seguridad a partir del año que viene, 2013 y 2014. Aprovecho también para decir que por primera vez va a haber una embajadora mujer de la Argentina ante Naciones Unidas, por primera vez en toda su historia, que también es un signo de igualación en los tiempos, en este caso con respecto a los géneros. Pero Consejo de Seguridad que ha permitido que quienes se sientan en el Consejo de Seguridad en carácter de miembros permanentes puedan no cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas o violarlas sistemáticamente, como es en el caso de Inglaterra, en relación a nuestra cuestión, a nuestro conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas, y sin embargo todo el resto de los países que no integran con carácter permanente el Consejo de Seguridad, bueno, tienen que respetar rigurosamente las reglas. Porque digo que también el Consejo de Seguridad ha perdido funcionalidad. ¿Qué debería ser el Consejo de Seguridad? El instrumento donde se solucionaran los conflictos en el mundo y no hubiera la conflictividad que, por ejemplo, hoy tenemos en Siria, en Medio Oriente, donde no se puede dar solución a las cuestiones. ¿Por qué? El Consejo de Seguridad nace luego de la Carta de San Francisco y luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando surge la Guerra Fría, el mundo se divide en un mundo bipolar y estaba el temor del holocausto nuclear. Entonces, todos los que podían provocar el holocausto nuclear estaban sentados en ese Consejo de Seguridad, que eran en definitiva los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y de esta manera neutralizar a partir del temor del uno con el otro cualquier amenaza sobre el mundo. El problema es que los que hoy amenazan en el mundo no tienen lugar ni siquiera en el Consejo de Seguridad, ni siquiera están en Naciones Unidas. El terrorismo global no tiene representación en Naciones Unidas y mucho menos en el Consejo de Seguridad. Es más, quienes eran antiguos enemigos en el Consejo de Seguridad hoy se llevan muy bien, con lo cual el Consejo de Seguridad, concebido luego de la Carta de San Francisco como un instrumento de equilibrio para la seguridad y la paz mundial, ha perdido su funcionalidad por una razón muy sencilla, porque estamos ante un nuevo escenario y porque aquella fotografía de la Segunda Guerra Mundial y de un mundo dividido en dos ha terminado, ha concluido y hay un mundo diferente. Y seguimos y queremos y pretendemos dar soluciones a un mundo diferente, con problemas diferentes, con realidades diferentes, con actores nuevos, de resolver los problemas con los mismos instrumentos. Esto evidentemente no funciona y es necesario replantearlo. No pretendemos desde aquí tener la solución porque, bueno, como digo siempre, estaría hablando en otro lugar, seguramente si tuviera la solución para todos estos problemas, pero sí plantearlos como desafíos al intelecto, como desafíos para el debate y para lograr construir realmente una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria entre los países y fundamentalmente también hacia el interior de los países. Yo le agradezco la invitación a la universidad, le agradezco sus palabras. Lo que usted o lo que yo he contado de la Argentina no significa que la Argentina sea un paraíso o Disney World, primero porque no existe Disney World, existe pero en Orlando, es muy lindo, los que hemos estado nos encanta, pero dura un rato, según la cantidad de plata que tengas, puede estar 2, 3 días, 4 días, 5 días, pero indefectiblemente de Disney World te vas,
siempre. Puedes ir de una casa más linda a una casa más fea, puedes tener más o menos plata, pero en algún momento salís al mundo, en algún momento tomás contacto con la realidad. Y evidentemente hoy no podemos hablar de que vivimos en Disney World en ninguna parte, pero de la Argentina del año 2001, de la Argentina del año 2003, sin esperanzas, de la que se vayan todos, lema que ahora podemos leer en las manifestaciones en España o en Grecia, de esa Argentina donde el 25% de los argentinos no tenía trabajo, donde los científicos se iban, donde los jóvenes hacían colas en la embajada española. Yo lo recuerdo muy bien porque salía del Congreso de la Nación, del Parlamento, del Senado, y tomaba por la calle para ir a mi casa, donde precisamente está el Consulado de España. Colas y coleros había inclusive, porque los argentinos con esta natural creatividad que teníamos, cobrábamos para hacer la cola, unos 50 pesos creo que se cobraban por hacer la cola, entonces alguien estaba toda la noche, había carpitas, hacía la cola y luego a la mañana cuando abrió el consulado daban los números. Esta era la Argentina de los que se iban, de los científicos. Me agrada mucho que haya mencionado la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo tenemos como uno de los logros más importantes. Estamos destinando a la educación 6.47 del PBI nunca y 1% del PBI a las universidades en este último presupuesto que hemos presentado en el año 2013. Hemos lanzado un programa como el de Conectar Igualdad, que es suministrarle a cada uno de nuestros alumnos secundarios de las escuelas públicas y gratuitas que tenemos, así como las universidades. Yo soy una egresada de Universidad Nacional Pública y Gratuita, uno de los pocos países del mundo donde las universidades son gratis y donde además se permite el ingreso, vienen a estudiar de todas partes de Latinoamérica también a nuestro país. Faltan muchísimas cosas, tenemos todavía un 32% de trabajo en negro. Tenemos gente que no está registrada, tenemos 7,2, 7,3% de desocupación, habíamos llegado a un 6,9, pero subimos un poquito a partir, bueno, una cuestión estacional, pero también una cuestión de la crisis mundial. Tenemos hoy una cantidad de reservas. Y hablando de las reservas, usted mencionaba como medida polémica también que habíamos pagado con las reservas. No fue una medida polémica, fue una medida que polemizaron algunos que querían que nos endeudáramos. Fíjense qué gracia que teníamos. Nosotros teníamos y tenemos más de 40.000 millones de dólares de reservas que hemos juntado porque cuando Kirchner llegó al gobierno había 9.000, 10.000 millones de reservas solamente en el Banco Central, no había más. ¿Qué decidimos? Utilizar las reservas para pagar. Nos pagaban anualmente intereses al 0,8% por tenerlos depositados en Basilea. Y si queríamos ir al mercado de capitales para poder pagar la deuda, nos cobraban un 12, un 13%. Eso no es tomar la medida de pagar con reservas, más que una medida polémica, es una medida de sensatez y racionalidad económica. No se entiende que tenga 40.000 millones de dólares al 8% y salga a buscar 2.000 millones de dólares al 14%. Dicho sea de paso, la deuda del Corralito, que fue una de las causantes de aquellos días tan trágicos del 19 y 20 de diciembre, fueron pagados enteramente por este gobierno a partir del pago del Bodén 12. El último pago lo efectivizamos hace muy poco tiempo, 2.300 millones de dólares, y seguimos pagando la deuda de otros gobiernos, porque este gobierno no ha endeudado a la Argentina, al contrario, se ha producido un proceso de desendeudamiento inédito. Desde aquellos 5.000 o 6.000 millones de dólares con que comenzó la deuda en el proceso militar el 24 de marzo de 1976 y culminó en el año 2001 con el 160% del PBI, hoy la deuda del sector público con el sector privado es del 13% del PBI y la deuda en moneda extranjera es de un 8%. El resto de la deuda es deuda intrasector público, es decir, por títulos que tienen la ANSES u otros organismos
del Estado Nacional. Un proceso de desendeudamiento inédito realmente y que termina con la severa restricción que significó para la economía el peso de la deuda externa. Yo creo que nadie que haya vivido en los años 90, 80 o 70, fundamentalmente 90 y 80, no haya escuchado la palabra afuera el Fondo Monetario, manifestaciones contra el Fondo Monetario cada vez que venía una delegación, porque simbolizaban la dependencia y fundamentalmente la imposibilidad de desarrollar políticas autónomas, políticas públicas autónomas que revirtieran el beneficio de la población. Reitero, no estamos en el mejor de los mundos, pero estamos en un mundo en el que hemos mejorado sustancialmente nuestra situación. Así por lo menos lo ha entendido la mayoría de los argentinos, porque, haber ganado luego de 8 años de gobierno con el 54,11% de los votos, revela que una mayoría más que importante del pueblo argentino considera que no es todo perfecto, porque nadie vota perfección, pero que hemos hecho una buena tarea, sobre todo porque además de ser un registro muy importante, fue el más importante después de Perón. Bueno, jamás hubiera pretendido sacar más votos que el general Perón, hubiera sido un atrevimiento de parte mía, no me lo hubieran perdonado, me hubieran tratado de heterodoxa, pero realmente es un gran orgullo, luego de 8 años de gestión, haber podido obtener este respaldo y después de las conflictividades que vivimos, porque nos tocó perder elecciones, nos tocó vivir conflictos muy graves, enfrentamientos, diferencias, fundamentalmente, como usted señalaba, con el sector agropecuario a partir de las famosas retenciones móviles. Mire lo que son las cosas. Hace pocos días acabamos de poner retenciones móviles a pedido de los productores de biodiesel, que son un sector agroindustrial, por las variaciones precisamente de los precios internacionales. Pero bueno, esas son etapas superadas, conflictos superados, y lo que es importante es que tenemos que aunar esfuerzos, y a esto no me refiero únicamente a los argentinos, sino a la comunidad internacional, para lograr sobrellevar y superar esta crisis que está convirtiéndose decididamente en política. Pasan de gobiernos, como en el caso de España, del PSOE, y pasan a un gobierno de derechas, como podría ser el de el señor Rajoy, y ninguno puede dar respuestas, porque el problema no es ni de derechas ni de izquierdas. El problema es de concebir el crecimiento de un país como el único instrumento posible, y va a hacerlo con equidad, con justicia, y fundamentalmente, yo creo, a mi parecer, va a terminar más tarde o más temprano en una gran reestructuración de deuda por parte de los países, porque no les va a ser posible hacer frente al pago de tal nivel de endeudamiento, más aún con programas de austeridad y de ajuste. Por eso quería no solamente hablar de la Argentina, sino hablar del mundo. Hablar de la Argentina sería como pretender ser lo único en el mundo y no tener ninguna relación de dependencia ni conexidad. Hoy somos un mundo muy interconectado, muy interdependiente, y todo lo que pasa en un lado, de algún modo u otro, repercute en otro lado. Por eso el deseo ferviente de que los líderes de los países que hoy tienen graves crisis y que han sido responsables, en definitiva, sus dirigencias, de no haber advertido lo que venía, encuentren el camino y la solución, y estén más dispuestos a escuchar nuevas recetas, nuevos caminos, nuevas estrategias y nuevas políticas. Resulta muy difícil que los mismos remedios que causaron la enfermedad curen al enfermo. Está claro que hay que cambiar o de médico o de remedio, o de ambas cosas al mismo tiempo. Muchas gracias, y ahora sí, escucho atentamente Thank you very much, Madam President. We now have time for questions. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Quisiera recordarles
los que han estado aquí antes o por primera vez. Lo que es una buena pregunta en la escuela Kennedy. Primero se identifican, después tiene que ser breve y tener solamente una pregunta, una idea, y la pregunta termina con un signo de interrogación. Así que con eso voy a empezar aquí. Mi nombre es Mariana Felgueira Rizzo, soy de Argentina, estudio acá en la Kennedy School. Y bueno, este es un año muy importante para nuestros compañeros estadounidenses, pero también para todos los que estamos estudiando en la Escuela de Gobierno, porque son las elecciones de presidente de Estados Unidos. Entonces mi pregunta es cómo cree que puede impactar eso en nuestro país, los resultados. ¿Y son también elecciones en el centro de estudiantes, puede ser? Sí, exactamente. A ver, o sea, mañana muy importante es la votación. ¿Así hay votación? ¿Cómo es eso? A ver, me interesa porque fui estudiante, quiero que me cuenten. Tenemos la segunda vuelta. ¿Se puede preguntar? Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, puedo preguntar, gracias. Bueno. ¿Cómo es? Tenemos la segunda vuelta. ¿Acá hay segunda vuelta? Sí, segunda vuelta. Como nosotros, ¿no llegaron nadie llegó al 50? Nadie llegó al 50, estamos ahí cerca. ¿Y vos sos candidata o algo? Sí, soy candidata y capaz tenemos 2 presidentas de Argentina la misma semana. Bueno, buena suerte para las elecciones. Bueno, ¿qué pregunta? Yo no sé si responder... Es una pregunta comprometida porque temo que alguien diga que me inmiscuyo en política interna. Estoy acá como presidenta de la República Argentina. Sinceramente me parece impropio y no es porque no me anime a decir algo. Los que me conocen saben que me animo a eso y a mucho más. Pero no me parece sinceramente apropiado opinar en vísperas electorales. Tengo mi pensamiento y todos imaginarán cuál es. Yo los dejo librado a su imaginación, no es que quiera evitar la respuesta, pero creo que corresponde que así lo haga, lo entiendo como responsabilidad. Fundamentalmente, si estuviera acá Cristina Fernández de Kirchner, senadora, por ejemplo, o sea que representa un sector político y no representa un país, opinaría sin lugar a dudas. Pero quien está hablando es Cristina Fernández de Kirchner, representante de la República presidente de la República Argentina y representante de los 40 millones, de los que me votaron y de los que no me votaron, de los que me quieren y de los que no me quieren. Así que tengo que pasar la pregunta y esperar el 6 de enero. No, el 6 de noviembre, perdón. 6 de enero son Reyes. Next question right up here. Mi nombre es Jorge Mazal, soy estudiante acá en la Kennedy también, argentino también. Y la pregunta es, ¿por qué países como Chile, Brasil, Colombia y Perú pueden crecer y generar desarrollo económico sin cepo cambiario y sin inflación y en la Argentina no podemos lograr lo mismo? Bueno, en realidad el cepo cambiario es un título mediático. En la República Argentina, a diferencia de lo que sucede en Colombia, en Chile o en Brasil, es el segundo país en dólares después de los Estados Unidos. Después de Estados Unidos, el segundo país en dólares es la República Argentina. El Estado norteamericano estima que entre 1.300 y 1.700 dólares por habitante frente a Brasil, por ejemplo, que solamente tiene 6 dólares por habitante y es la quinta o sexta economía del mundo. O sea, no hay ningún cepo cambiario, por otra parte. Simplemente el mercado único de cambios tiene aproximadamente 120 rubros para adquirir dólares. El problema que hemos tenido es que durante la última elección en la que yo resulté electa, que fue también doble vuelta, saben que instalamos el sistema de internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos políticos, como es aquí en Estados Unidos, tuvieron lugar en agosto. Entre agosto, septiembre y octubre, producto de fuertes rumores, intencionados por cierto, difundidos por medios que decían que luego de mi elección en octubre íbamos a devaluar, compraron del Banco Central los argentinos 4.768 millones de dólares para atesoramiento, es decir, para ahorro en dólares, cosa que no sucede ni en Chile, ni en Colombia,
ni en Brasil. En Brasil vos vas y que querés pagar en dólares y no te los aceptan. En Brasil el precio de las casas es en reales y cuando vas a Brasil tenés que ir con reales para poder gastar. Lo mismo pasa en Chile y lo mismo pasa en Colombia. Si no se hubieran ido esos 4.768 millones de dólares que se fueron entre agosto, septiembre y octubre, simplemente con 900 millones de dólares más hubiéramos podido pagar los 2.300 millones de Boden 12 que pagamos y los 3.500 millones del cupón de PBI que vamos a tener que pagar ahora en diciembre a fin de año y que obviamente contamos con las reservas para poder hacerlo. Se llegó a decir inclusive, y ustedes lo deben recordar, que no íbamos a pagar el Boden 12 tampoco en dólares, que lo íbamos a pagar en pesos. También se decía que ni siquiera íbamos a pagar el Boden 12. Todas maniobras especulativas contra el valor de la moneda, bueno, para beneficiar a un pequeño sector, porque en realidad el sector que compra dólares, estadísticamente, del 100% de los argentinos, es un 12%. Por lo tanto, no hay cepo cambiario. Si tú quieres, sos importador y necesitas, o sos un productor y necesitas dólares, en el mercado único de cambios hay más de 120 conceptos por los cuales se pueden comprar dólares. Se eliminó el de atesoramiento que permitía a una persona física o jurídica comprar por mes sin ningún fin ni objeto, nada más que para ahorrar en dólares 2 millones de dólares por mes. Esto no sucede en ninguno de los países que vos decís. Es más, ¿vos sabías que en Brasil no se puede hacer depósitos en plazo fijo en los bancos en dólares? Si vos querés ir a Brasil y querés hacer un depósito en plazo fijo, no se permite. En la Argentina, sí, está permitido. Me parece que hay un gran desconocimiento y mucho manejo mediático del tema. Yo creo que deberían, por lo menos todos los estudiantes, informarse más de todo lo que pasa en estos países. Es más, voy a agregar algo más. Voy a agregar algo que me comentaba el otro día el canciller, que había tenido conversaciones con su par colombiano, porque hace un tiempo a esta parte se han descubierto en la Argentina, o están actuando, algunas bandas que se denominan de los colombianos, ¿no? Ciudadanos colombianos que, bueno, delinquen en la Argentina. La Cancillería colombiana, por supuesto, está preocupada por esto porque le hace muy mala imagen al país y ha ofrecido colaboración, pero nos ha dicho que le llama la atención la gran cantidad de dólares que circulan en la Argentina, cosa que no sucede, por ejemplo, en Colombia, donde es muy estricto y donde cualquier persona que cuente con más de $1.000 y pueda tenerlos en efectivo es mal visto porque es visto casi como un narcotraficante. Yo comprendo que la Argentina tiene una fuerte cultura en el tema de los dólares, fundamentalmente a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se hizo la ley de reforma de entidades financieras y comenzó un proceso de desindustrialización muy grande del país y se puso mucho acento en lo financiero y no en lo productivo. Y la etapa de la convertibilidad, los 10 años, en los cuales había dólares, pero bueno, lo tenían algunos y durante muy poquito tiempo, porque después no tuvieron ni dólares ni pesos. Entonces, como yo no quiero volver a repetir viejas historias, quiero ser una presidenta seria y responsable que garantice, por ejemplo, que la Argentina tenga dólares para darle a los importadores para que puedan comprar los insumos básicos que necesitamos para producir, desde medicamentos oncológicos hasta todos los insumos básicos que necesita cualquier país para importar. Como tengo que además pagar la deuda que tuvieron o formaron otros gobiernos, tengo que pagar, acabo de decir, un cupón de 3.500 millones de dólares a fin de año, más los par y discount, que es deuda que viene ya de los años 90. Tenemos deuda de los años 90, deuda de los años 80, tenemos deuda del año 2001, tenemos los bodenes. Bueno, tenemos un menú de deuda y lo que es curioso, ninguno de esos instrumentos fue generado por el gobierno, que es el que está pagando con dólares esas deudas. Entonces, obviamente, como presidenta, me veo en la obligación de cuidar esas reservas. Y los argentinos que cuentan con posibilidades, obviamente, comenzaron que no se podía viajar y cosas. Todos sabemos, que aquí en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, para viajar
es necesario tener una tarjeta, por una razón muy simple. Aunque hayas pagado en efectivo el hotel, tenés que dejar tu cupón firmado, porque si no, no te reciben a ningún hotel. Yo creo que hay, al lado de esa cultura que se formó de los dólares, y que no culpo a nadie, ¿eh? Yo también tenía un plazo fijo en dólares. O sea que no estoy culpando a nadie. Yo también soy argentina. Pero realmente hoy, además de ser argentina, soy presidenta de todos los argentinos. Entonces tengo que cuidar de todos, de los 40 millones, aún de aquellos que muchas veces, sin darse cuenta, contribuyen a generar un camino económico o salidas económicas que finalmente terminan impactando en todos. Y yo me acuerdo de la época en que todos podían viajar, todos, un grupo de la sociedad podía viajar, porque había otro que fue cayéndose del esquema productivo. Los piquetes no nacieron en el 2001, los piquetes nacieron en 1995 en la Patagonia, cuando no había trabajo. Entonces hay que tomar en cuenta que todas estas medidas tienen que ver, esta medida fundamentalmente, que no es cepo cambiario, porque cepo cambiario sería algo así como que nadie pudiera utilizar dólares. Y la otra cuestión que también tiene que ver con la economía en blanco, porque creo que hay algunos que se enojan mucho es porque tal vez no puedan justificar de dónde sacan los dólares que tienen o el dinero que tienen. Tenemos también un problema grave en eso. O sea, si querés comprar dólares y además no querés decir de dónde sacaste la plata, no querés pagar impuestos y que te querés ir afuera, y el país va a durar muy poquito con gente que haga, si los 40 millones quieren hacer esto, el país dura muy poquito. Entonces, yo entiendo por ahí que pueda haber alguno enojado. Es imposible contentar a todos, pero mi obligación como presidenta es manejar el país concibiéndolo como un todo y cuidando de que funcione para la mayoría de los argentinos. Creo que pueden viajar muy bien. Vi un montón de argentinos en Las Vegas alentando a Maravilla Martínez, que me pareció fantástico. Vi también argentinos que están aquí. Bueno, tú eres argentino. Estás acá, problemas de dólares no debes tener, ¿no es cierto? Vos tampoco tenés problemas de dólares, es Argentina. Pues es la cantidad de argentinos que ni siquiera podrán llegar a la Universidad de La Matanza, nunca, a la Universidad de La Matanza. Vos tenés la suerte de estar estudiando en Harvard. ¿Te parece que podés hablar de cepo cambiario? ¿No te parece un poco injusto con el resto de los argentinos? Yo creo que es un poco injusto con el resto de los argentinos. Pero para todos los argentinos. Pero bueno, es mi concepción. Right up here. Buenas, me llamo Martín Molina y soy venezolano. Y mi pregunta es... Venezolano, ya sé de dónde viene. Encuentro venezolanos en todas las universidades que me preguntan. Mi pregunta es... Bien. Yo sé, me vas a preguntar de Chávez. No. Bueno. Vas a ser más original entonces. Está bien. En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores, sino críticos, han recibido durante su gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en Argentina? Oye, te costó... A ver, yo creo que nunca hubo tan como ahora libertad de expresión en la Argentina. A ver, en la Argentina nunca podía haber pasado, por ejemplo, lo que pasó aquí en Estados Unidos, cuando una periodista del New York Times fue presa por no revelar la fuente cuando denunció que la esposa de un embajador era de la CIA. Se la llevaron presa por no revelar la fuente, periodista del New York Times. Esto en mi país no podría haber sucedido jamás. Primero porque está la Constitución que contempla la protección de la fuente. Segundo porque basta leer con cualquier diario o escuchar cualquier canal de televisión lo que dicen de cualquier dirigente, fundamentalmente de esta presidenta o de miembros de su gobierno. Y fue esta presidenta precisamente la que envió al Parlamento la ley para precisamente despenalizar a todo aquel periodista
que estaba penalizado por calumnias e injurias, o sea, si alguien decía algo y se le hacía un juicio por calumnias e injurias y resultaba condenado, no solamente podía ser condenado civilmente a resarcir con una indemnización, sino que además podía ser encarcelado. Esta presidenta envió al Parlamento y el Parlamento lo aprobó, la despenalización de calumnias e injurias, de modo tal de que cualquier periodista pueda decir lo que se le da la gana de quien le venga en gana. De hecho, lo hacen todos los días y realmente yo creo que, sinceramente, te vi leer la pregunta, seguramente no tenés buena memoria para recordar lo que me querés decir, pero realmente creo que hay mucha libertad en la Argentina, en serio, y vos lo sabés, vos lo sabés. Right over here. ¿Qué tal? Soy Juan Maquieira, de General Pico, La Pampa. En primer lugar, le quería agradecer por estar acá, por esta oportunidad única de hacerle preguntas. Y muchas cosas uno tiene ganas de preguntar, voy a hacer una de todas esas. Mucha gente, no sé si mucha, hay gente en su gobierno o en el Congreso que viene hablando mucho de una posible reforma constitucional para que usted pueda ser reelegida por tercera vez. De hecho, hubo una protesta, en mi opinión, grande, no sé qué opina usted, hace poco, entre otras cosas, oponiéndose a eso en Buenos Aires y en todo el país. Y la pregunta concreta es, porque usted no se ha expedido sobre el tema, ¿usted quiere ser reelegida por tercera vez y quiere reformar la Constitución para eso? Mira, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo puedo o debo. Y en realidad es una cuestión abstracta, porque la Constitución no permite mi reelección como presidenta. O sea, va más allá de lo que yo quiera o deba. En mi país se discuten muchas cosas. Se discuten si puede haber reelección, si no puede haber reelección, si hay que reformar la Constitución, si tiene que haber un sistema presidencialista, si tiene que haber un sistema parlamentarista, si hay que legalizar el aborto, si no hay que legalizar el aborto, si los jóvenes de 16 años tienen que votar, si no tienen que votar, si hay que despenalizar o no el consumo de drogas. Se discute, en la República Argentina se discute, pero no es responsabilidad de esta presidenta una reforma constitucional, ni deseo de esta presidenta una reforma constitucional, porque no depende de mí. Como nunca dependió tampoco de ningún partido. Porque, salvo en el caso de la reforma del 49, todas las reformas constitucionales, fundamentalmente la reforma del 94, no fue hecha por un solo partido, fue hecha por dos partidos. Mira vos, el peronismo había ganado muy bien las elecciones en el año 91 y 93. Sin embargo, no tenía los 2/3 y necesitó el concurso de otro partido, la Unión Cívica Radical, para lograr la reforma del 93. La Constitución, al exigir mayorías agravadas de las 2/3 partes de los miembros, o sea, no solamente de los presentes, de los miembros de cada Cámara, ha sido muy sabia. Por eso creo que se quiere instalar una discusión que puede existir en determinados sectores de la sociedad, pero que no es competencia de esta presidenta. Right here. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel, soy de El Salvador. Y como un latinoamericano estudiando en Harvard, quizás algunos opinen que no tengo derecho a hablar, pero siento que tengo la obligación de preguntar. Perdón, yo no tengo nada que ver con eso, porque no soy de Harvard, así que no sé qué pasa en Harvard, que si lo dejan hablar los de El Salvador o no, pero no tengo nada que ver. No, porque parece ser que... Adelante, por favor. En base a su última respuesta, teniendo usted el peso y la estatura política e internacional que tiene, Gracias. ¿cuáles son sus planes una vez usted se retire de su cargo en el 2015? Mira, después de lo que me pasó en mi vida personal, me he acostumbrado a no tener planes. Si vos me hubieras dicho qué podía pasarme a mí, como mujer, te agradezco lo de dirigente con estatura internacional y que me lo diga un salvadoreño. Me gusta más que me lo diga un salvadoreño que me lo diga un argentino. Muchas gracias. Pero la verdad que me he acostumbrado a no planificar. Porque en realidad cuando yo soy muy creyente y me he convertido en más creyente todavía. Y creo que hay una frase que pinta lo que siento verdaderamente y que es: si quieres ver sonreír a Dios,
cuéntale tus planes. Y lo viví en carne propia. Yo jamás podría haber pensado que me iba a pasar lo que me pasó, y me pasó. Y eso me dio una comprensión de la vida, no solamente desde lo personal, sino desde lo político, que todos esos grandes planificadores, esos grandes estrategas, esos que dicen va a ser tal cosa, va a ser tal otra, va a ser esto, va a ser lo otro. En realidad, mira, yo creo que la vida se vive cada día y siento que vivo cada día como si fuera el último. Y también que gobierno como si fuera el último. Y lo hago con toda la intensidad y con toda la fuerza, como si fuera la última cosa que tuviera que hacer. Lo aprendí a partir de mi experiencia personal, por eso ya no planifico tanto como lo hacía antes. Gracias. Right up here. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Lynn y yo soy de los Estados Unidos, pero viví 6 años en Argentina. Lo que yo quisiera preguntar es, entiendo que usted no es economista, como nos dijo, pero quería saber cómo se explica el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años. Mira, en realidad no sé dónde sacas esas cifras, pero no ha sido así. Ha habido denuncias en mi país acerca de estas cuestiones, no solamente para mí, sino para muchísimos otros funcionarios, muchísimas otras personas, y la verdad que la justicia lo ha determinado. Yo toda la vida he tenido una determinada posición económica que no fue desde que llegué a la presidencia. Esto lo sabe, no sé cuánto tiempo viviste en Argentina, pero todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión libremente. Mi estudio jurídico era uno de los más grandes y realmente puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes, y de hecho lo he hecho a través de pericias y de cosas que me he visto obligada a hacer como cualquier ciudadana, que es en este caso una ciudadana como en nuestro país. Los funcionarios públicos tienen la carga, es el único país del mundo donde se produce un delito con inversión de la carga de la prueba. No sos economista, vos sos economista, ¿no es cierto? No. Ah, bueno, yo soy abogada. Y en cualquier lugar uno tiene que, es inocente hasta tanto es declarado culpable. El único lugar, el único delito que no es así es en el caso de enriquecimiento ilícito en caso de un funcionario público. Y hemos recibido denuncias, obviamente, de la oposición y también de denunciadores profesionales, y nos hemos sometido a, como se ha sometido cualquier persona, al veredicto de la justicia, inclusive con peritajes por parte de 12, 20, 30 peritos de la Corte que han pasado por todas las instancias de primera, segunda, tercera y Cámara, en fin. Pero los números que manejás, infórmate bien, no son esos. Yo teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de, de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Gracias. We have time for just 2 more questions. Muy buenas noches, me llamo Juliana Teortúa, soy colombiano, pero mi familia vive ahora en Panamá. Mi pregunta es sobre Paraguay. ¿Usted cómo ve las relaciones bilaterales entre Argentina y Paraguay ahora? Y específicamente en el futuro, ¿cómo ve el futuro de Paraguay en Mercosur? Bueno, en realidad las relaciones con Paraguay, más que bilaterales, son son socios de Mercosur, con lo cual las decisiones que se toman, más allá de las relaciones obviamente que tenemos, compartimos una empresa binacional que es Yacyretá, aparte una obra que terminamos durante nuestra gestión, pero en realidad la cuestión de Paraguaya fue una cuestión que se discutió en el ámbito del Mercosur primero y de la UNASUR después, y se decidió la suspensión de los derechos políticos sin ningún tipo de sanción económica, por lo que se consideró un golpe institucional sobre la figura del presidente Lugo. Con la salvedad que tomamos los presidentes que tomamos esta decisión, que fueron el presidente José Mujica, la presidenta Dilma Rousseff y quien les habla, de que ni bien se normalice en la próxima elección la situación institucional del Paraguay, va a volver a ser un miembro pleno con todos los derechos políticos. En cuanto a las relaciones bilaterales, yo te puedo asegurar que muchas veces son cuestiones de carácter institucional. Si vos vas a Formosa,
si vos vas a Misiones, si vos vas a Corrientes, te vas a dar cuenta que en términos económicos y en términos de vinculación entre Argentina y Paraguay, lo mismo del lado brasilero, no ha cambiado absolutamente nada. En realidad, lo que se quiso hacer en el Mercosur es dar un ejemplo muy claro de respeto a la cláusula democrática que fue incorporada en Ushuaia y que, bueno, y que necesariamente hace que se respeten y se deba respetar los procesos institucionales. Una parodia de juicio político que se tramita apenas en 24 horas, evidentemente, bueno, creo que yo que he estado al frente de un juicio político como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando se enjuició a 2 miembros de la Corte anterior y duró aproximadamente 2 meses, porque hay un debido proceso, hay procedimiento de acusación, de defensa, de presentación de prueba, de ambas partes, de alegatos, de peritajes, etcétera, etcétera. Todos sabemos que un juicio nunca puede llevarse a cabo en 24 horas. Pero contra el pueblo paraguayo no hay ninguna animosidad. Hay diferencias con sus autoridades. Y por eso establecimos que no iba a haber ningún tipo de sanción económica, porque precisamente la sanción económica nunca la pagan los gobernantes, sino los pueblos. Bueno, gracias. Sí. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ay, y pero ahora voy a contestar. Yo quería preguntarle, después de ver los poco transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Esta frasecita, soy uno de los pocos argentinos privilegiados. Mira, será porque están acá en Harvard y no se enteran. Yo hablo con millones de argentinos, pero hablo con millones de argentinos en los 20.000 actos a los que voy. Hablo con periodistas en Formosa, en Córdoba, en donde me encuentran. En realidad creo que, yo no sé dónde han sacado esto de que no hablo, realmente parezco muda, no es así. Habla mucha gente conmigo. ¿A vos te parece que si la gente no hablara conmigo, yo hubiera sacado el 54% de los votos? ¿Hubieran votado una muda o una que nunca hablaron ni hablaron con ella? ¿No les parece? Son chicos inteligentes, tienen un nivel académico. Yo creo que no pueden repetir monocordemente lo que escriben 2 o 3 periodistas que además... A ver, vamos a empezar a hablar un poquito en serio de lo que está pasando en la Argentina en materia de medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. Si quieren hablar de periodismo, vamos a hablar en serio de periodismo y de medios de comunicación y de regulación en materia de medios de comunicación. Ustedes viven en Estados Unidos, un país donde hay una fuerte regulación en materia mediática. Por ejemplo, en Estados Unidos nadie que sea propietario de un medio escrito, el dueño del New York Times o el dueño del Washington Post, puede ser titular, por ejemplo, de licencias de televisión o de audio. Mucho menos ser el único dueño de la única fábrica de papel de diario. Y además hay un determinado número de licencias que pueden tener en materia de radios, en materia de televisión o en materia de comunicación. Hace 3 años exactamente, y esto creo que la Escuela de Leyes y la Escuela de Gobierno es algo muy importante, yo les pido ahora a todos ustedes, levanten la mano los que saben si se ha sancionado o no una nueva ley de medios en la República Argentina. ¿Alguien? Los que saben si se sancionó una nueva ley de medios. No, pero quiero que levanten un poquito más alto la mano para que pueda verlos, los que saben. Bueno, saben muy poquitos, evidente. Yo te voy a explicar. ¿Vos sabés? Vos también sabés. Bueno, en el año 2009 se sancionó, se van a cumplir 3 años de la sanción de la ley de medios, que establece que no puede haber más de 24 licencias de cable y un número de, creo que de 4, no recuerdo
de frecuencia abierta. Y realmente hay hoy en la República Argentina una gran controversia porque el monopolio mediático que existe en la Argentina, que no solamente controla fábrica de papel de diario obtenida durante la dictadura, que además controla muchísimos diarios, se niega a cumplir una ley sancionada por el Congreso desde hace 3 años, con medidas cautelares, y bueno, finalmente la Corte ha fallado y ha determinado que el 7 de diciembre tiene que estar desinvertido, porque obviamente no se pueden tener 240 licencias de cable y 9 licencias abiertas, porque obviamente hay monopolio. Y si hay un lugar, y esto se llama la Escuela de Gobierno Kennedy, si hay algo que ha caracterizado a esta sociedad, es ser una sociedad con normas muy antimonopólicas y antitrust. De hecho, Microsoft, una de las empresas más grandes del mundo, ha sido muchas veces multada por desempeño monopólico. Bueno, en la República Argentina estas cosas no pasaban. La ley de medios se sancionó además con una participación nunca vista. Como se ve que muchos no la conocen, quiero explicarles que es la primera ley que se envía al Congreso luego de realizar un anteproyecto. Yo presenté un anteproyecto que además tampoco fue un anteproyecto que realizara yo, fue el de la Coalición Democrática, que agrupaba a numerosas organizaciones no gubernamentales, sindicatos, universidades, intelectuales, que formularon un anteproyecto de ley. Este anteproyecto de ley se discutió en más de 25 foros, universidades, sindicatos, a lo largo y a lo ancho del país. Se hicieron inclusiones, modificaciones, y finalmente se mandó el proyecto de ley al Parlamento, que resultó aprobado por amplias mayorías que no solamente fueron de mi partido, sino también de partidos de la oposición, que establecía determinadas cláusulas de adecuación para precisamente evitar los monopolios, que en realidad es lo peor que le puede pasar a una sociedad, que un solo sector económico, porque además el periodismo ya no es como lo ejercía Benjamin Franklin o Mariano Moreno a la luz de las velas. Hoy todas las empresas son empresas económicas. El periodismo, que nació fundamentalmente como un ejercicio político, lo eran los revolucionarios franceses, que uno puede ver todavía en París la imprenta en donde producían su diario. Lo era Benjamin Franklin, que tenía el diario La Gaceta, uno de los padres de los Estados Unidos. Lo era Mariano Moreno, periodista fundador de La Gaceta comercial, donde también era periodista. El periodismo nació precisamente como un instrumento político. A partir de la mutación en grandes concentrados, conglomerados económicos, no solamente en nuestro país, sino en todas partes. Ustedes habrán escuchado del escándalo de Murdoch en Londres, en Inglaterra. Hay hoy en nuestros días, hablando de libertad y de periodismo, no sé si lo sabrán, pero hay varios periodistas procesados por la justicia argentina, junto a ex agentes de inteligencia, junto a ex jefes de la CIDE, junto a generales de la Nación, que hackeaban, como lo pasaba en Murdoch, en que interceptaban mails y comunicaciones telefónicas y utilizaban esto para presionar o para vender información. Hay unas 7, 9, 8, 10 personas, entre ellas conocidos y connotados periodistas. Es curioso que no haya llegado una información de esta naturaleza a una universidad tan importante como Harvard, pero lo quiero comentar porque esto ha pasado. Y creo que debemos tener la sensatez, como mirabas para abajo pensé que te pasaba, habías perdido algo. Quería decirte realmente que el problema que hoy radica es esto, o sea, no hay una libertad absoluta, tal libertad hay que hay un monopolio que no acepta la ley y no reconoce la autoridad, por ejemplo, de aplicación que votó el Congreso y que ha reconocido hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso quería, para los que no conocían la existencia de esta regulación en la Argentina, que en realidad todavía estamos muy atrasados respecto de lo que es Estados Unidos en materia de libertad de expresión,
porque la libertad de expresión la podés ejercer en la medida en que puedas tener lugares en donde expresarte y que no todos los lugares pertenezcan a un solo medio. También uno lo puede ver cuando aquí ve cómo toman partido determinadas cadenas mediáticas, en fin, por tal o cual candidato, por tal o cual política de gobierno, lo cual no está mal. Yo no creo en la objetividad del periodismo. Creo que el periodismo debe tener opinión, creo que cada uno de nosotros mire el mundo desde un lado, desde una ideología, desde determinados intereses, pero no sos uno de los pocos argentinos. Tal vez porque vivís acá en Harvard, obviamente, vas a hablar poco conmigo porque yo en Harvard no vengo, pero te puedo asegurar que hay millones de argentinos que hablan con esta presidenta constantemente. Sería tonto pensar otra cosa. Hablo con periodistas, hablo con sindicalistas. Lo que pasa es que me parece que el periodismo se ha convertido en la Argentina en algo muy autorreferencial. A mí me llama la atención venir a una universidad y estar hablando no vine a la escuela de periodismo, vine a la escuela de gobierno y yo soy presidenta. Y la verdad que me llama la atención poderosamente que todo gire en torno a si hablo o no con tal o cual periodista, o si hablo con tal o cual. Realmente me parece, si se me permite, poco académico. Esperaba realmente algún otro tipo de análisis o algún otro tipo de preguntas que tuvieran que ver más con el gobierno y con la escuela de gobierno, que creo que es el tema que los ocupa a todos ustedes, o por lo menos están con sus dólares gastándolos, que deben ser bastantes, porque me dijeron que es un poco cara Harvard también. Aquí, así que bueno, nada, quédate tranquilo que hablo con un montón de gente. ¿Qué es lo que querías saber? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, creo que... ¿No te acordás? No, quería saber si podía empezar a ver más una autocrítica y poder permitir un poco más este tipo de conferencia donde puede expresarse un poco más claramente, con preguntas. A ver, mirá. Yo te digo, mis funcionarios hacen conferencias todos los días. Casi todos los días hay un funcionario explicando, desmintiendo y demás. Pero en realidad también llega un momento en que uno dice una cosa, publican otra. En realidad, fíjate, voy a leerte un titular de un diario después de mi discurso el otro día en la ONU. En la ONU, al otro día de que yo hablé sobre el tema de AMIA, salió un titular en un diario donde dice: fuerte giro de la presidenta, negociará con Irán por la AMIA. Yo venía hablando de diálogo con la AMIA en los discursos que di en la ONU en el 2009, en el 2010 y en el 2011. Lo que pasa es que el diario, el día anterior, había puesto otro título, había puesto que yo no iba a hablar con Irán. Entonces ahorita tuve que cambiar el título y poner que yo había girado. En realidad yo venía diciendo exactamente lo mismo. Y la verdad que uno está en Argentina y por ahí habla y dice blanco, y el otro día, pero no ya en conferencia de prensa, estoy hablando y digo blanco, y el otro día sale publicado: la presidenta dijo negro. Y esto se puede verificar totalmente. Yo creo que hay en realidad una percepción y creo que hay una toma de posición respecto de muchas cosas, pero quédate tranquilo porque hablo con todo. La última conferencia que di creo que fue cuando estuvo Hillary en la Argentina, ¿no? Fui con Hillary Clinton. Ahora, estar dando conferencias todos los días no me parece que sea la obligación de una presidenta. Yo tengo que gobernar. Y conferencias dan mis funcionarios. Mis funcionarios hablan todos los días. El Ministerio de Interior, el Ministro de Economía, acaba de ir el Viceministro de Economía, Axel Kicillof, a responder todas las preguntas del presupuesto. El titular de la AFIP da conferencias de prensa permanentemente, el Ministro del Interior da conferencias de prensa permanentemente, el Ministro de Planificación da conferencias permanentemente. Ahora, me parece que esto me parece como un latiguillo, una muletilla. O sea, yo creo que puede haber muchísimas críticas que hacer, pero me parece que, o tal vez sea que no encuentren el lado por donde quieran criticarme y entonces sea esto, pero sinceramente me llama la atención. No me enoja, está claro, porque yo a esta altura no me enoja y además es feo enojarse, hace mal a la salud y te salen arrugas cuando te enojas mucho, así que no vale la pena. Paciencia,
paciencia y seguir adelante. Muchas gracias, querido. General Pico La Pámpara, ¿no? General Pico La Pámpara, ¿vos? No. Pico de De General Pico La Pampa o el archivo San anterior. Juan. Ah, de San Juan. ¿De qué parte de San Juan sos? De San Juan Capital. San Juan Capital. Qué bien. Qué bien que anda el país. ¿Cuánta gente del interior del país pudieron ser en Harvard? Anda bien el país. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias. No, we need to quit now. No, sí, por favor, déjelo, pobrecito que estaba para el Y está con un papelito. Leo tomorrow. Y está con un papelito. A ver, dale. Léete el papelito con el que te viniste. Dale. No es para leer. Dale. Primero, en principal, bienvenida a Boston. Gracias. Yo soy de Salta, pero hace mucho tiempo vivo en Estados ¿De Unidos. qué parte de Salta? De la capital, Salta capital. Hermoso. Y a mí no sé qué título me pondrán los diarios porque es una pregunta que no es picante o lo que ellos quieren que pregunte. No es sobre el pasado, sino sobre el presente. Porque hay diarios que quieren, sé que hubo muchos mails y sé que hubo periodistas que estuvieron haciendo las preguntas, pero también es parte de la libertad. Es bueno. No nos engañemos tampoco entre nosotros. Somos toda gente grande. Dale, te escucho. En un mundo muy complicado, y mis estudios son en negocios, no aquí en Harvard, pero respeto mucho esta institución. Y yo me doy cuenta que usted siempre dice que agua, alimentos, tecnología y energía son las claves del futuro a largo plazo para el mundo. Y yo siempre pensé que también la responsabilidad social debería ser parte de ese conjunto de conceptos. Y porque la responsabilidad no está en los políticos solamente, sino también en los empresarios. Siendo parte del G20 y teniendo conversaciones con otros dirigentes, ¿cuál es la posición de usted sobre la importancia de la responsabilidad social hacia el futuro a largo plazo, no de la economía argentina, sino la política en general en el mundo? Gracias. Hablas de la responsabilidad social como un concepto empresarial, fundamentalmente. Desde un concepto administrativo. Bueno, sí, es la responsabilidad social de las empresas, es decir, sí, en ser amigables con el medio ambiente, en tratar de invertir en tratar de invertir, por ejemplo, en proyectos en los pueblos donde se empeñan sus tareas para poder hacer desarrollos alternativos, etcétera, etcétera. Absolutamente de acuerdo. De hecho, creo que es una de las cosas más importantes que se están haciendo en la actualidad y que es precisamente... Bernardo Klinsberg está trabajando mucho en ese concepto de responsabilidad social empresaria y agregarle un plus a aquellas empresas que tienen en sus envases, en los productos que ofrecen al mercado, precisamente una suerte de etiqueta de empresas con responsabilidad social a partir de determinados cánones. Te aclaro que de eso en el G20 mucho no se habla, te voy a ser sincera, te estaría mintiendo. En el G20 hemos intentado, por lo menos personalmente he intentado el tema de los paraísos fiscales sin demasiado éxito. He intentado el tema de regulación de transferencia de capitales para que no sean de carácter especulativo e impacten en las economías, golpeando el valor de las monedas. He tratado de incluir la infraestructura y fundamentalmente el financiamiento de los sectores más vulnerables como un mecanismo también para la reactivación, lo que estuve explicando. Pero realmente el G20 es un espacio que es bastante nuevo y realmente, tiene sus complejidades, pero no se ha hablado demasiado de responsabilidad social. Sí se ha hablado en reuniones de empresarios que conforman el G20, que son empresarios como que acompañan el G20, como también ahora hay dirigentes sindicales que acompañan las reuniones del G20. Pero en el G20 propiamente dicho, no. Pero vamos a llevarlo, es buena idea. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Madam President. Y faltan más. No más. Por favor. No, faltan más, no. ¿Mi último? A ver. Last question. A ver, el último. A ver.
¿Dónde A ver. Ok, aprovecho la generosidad para hacerle una pregunta nada más. Hace poco el Instituto Nacional de Estadística en Argentina hizo alguna declaración en relación a que en un día un argentino podría comer con 6 pesos. Ya lo desmentí ayer. Hay un artículo que publicó la titular de la INDEC aclarando cómo habían tergiversado lo que había salido. Así Perfecto, que, entonces cambio un segundo para aprovechar la Bueno, oportunidad. dale. No, nada más, habiendo discutido un poco todo sobre el de los derechos humanos y lo que nos comentó ahorita, yo me pregunto y cito un poco sus declaraciones, ¿por qué un ciudadano argentino tiene que tenerle un poquito de miedo a la presidenta? no, ¿ves? Esa es otra tergiversación, ese es otro tema que tergiversaron. ¿Qué es lo que dije? Exactamente, y someto a grabación, que traigan la grabación y la pongan acá. Al contrario, yo dije que los que me tenían que tener un poquito de miedo eran mis funcionarios. ¿Qué hizo Clarín? Editó la frase y puso que la que tenían que tenerle miedo a Dios y a mí. Yo dije que mis funcionarios tenían que tenerme un poquito de miedo a mí, porque hasta estaba haciendo crítica, precisamente, mira vos, hoy que me pedían la autocrítica, estaba haciendo crítica de algunas gestiones o de algunas decisiones que no me parecían adecuadas y que hubieran sido mejores otras. No me referí a los ciudadanos. Además, realmente sería muy tonta si hubiera dicho eso respecto a los ciudadanos. Ni siquiera sería mala, sería tonta. Y yo la verdad que no creo que vos creas que yo sea tonta, ni mucho menos. Me referí específicamente a mis funcionarios cuando dije eso. Te invito a que veas el completo. Te voy a mandar el video completo para que lo veas. Bien. Ellos también son ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido la palabra de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en directo desde Boston, en los Estados Unidos, donde luego de realizar una exposición, tuvo un diálogo con los alumnos de la Universidad de Harvard. Está previsto, ha sido la última actividad de la presidenta de la Nación de sus 5 días de visita oficial a los Estados Unidos. Y está previsto, decía, el regreso a la ciudad de Buenos Aires en directo desde Boston junto a su comitiva. Nos esperan. Después de unos minutos estaremos repasando las noticias de nuestro país y del mundo en la edición de medianoche de Visión 7. Ya venimos.